Vamos a trabajar las funciones polinomiales de acuerdo a su modelo gráfico, pero antes necesitamos ver algunos conceptos relacionados con ellas, como el concepto de raíz, el concepto de solución de una ecuación y cómo está relacionado con su gráfica. Como les comentaba cuando les mandé a sus jefes de grupo, la actividad es sencilla utilizando el modelo gráfico, pero es importante que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo con las funciones. Entonces vamos a trabajar con ellas a través de ejemplos. Antes de ver el concepto como tal, necesitamos recordar cuáles son los elementos de una función polinomial. Les preparé esta pequeña tabla para irla completando. Básicamente necesitamos identificar varios elementos en nuestras funciones. En el primer caso nos habla del grado de la función. Se refiere al exponente mayor que tenemos en nuestra función. Entonces el grado mayor en este caso es 3, y relacionado con él el número que tenemos aquí de nuestro grado mayor, ese sería el coeficiente principal, y vamos a tomarlo con todo y todo. Entonces en este caso tenemos menos 1. Estamos hablando de este número de aquí. El término constante se refiere al número que no tiene ninguna variable. En este caso es menos 5. Es importante tomarlo con todo y signo. Como el mayor exponente que tenemos es a la 3, entonces estamos nosotros hablando de una función cúbica. En el otro caso, el grado de la función es un 2, el grado mayor, entonces tenemos grado. Después, si hablamos del coeficiente, se refiere al número que tenemos aquí relacionado con el grado mayor. Entonces en este caso tenemos un 2. Y el término constante es el número que no tiene variable. En este caso es menos 8. Como tenemos nosotros una expresión que está a la 2, entonces tenemos una función cuadrática. En el siguiente tenemos, aquí está nuestra variable, pero el grado mayor que tenemos es un 1. Es el mayor, el coeficiente mayor. En este caso tenemos el coeficiente relacionado con el coeficiente principal relacionado con la variable, es un 4. El término constante es este número, es un 3. Como tenemos el grado de la función a la 1, estamos hablando de una función lineal. Es una recta. Ahora vamos con esta. En este caso no tenemos más que el puro número. Entonces el grado de la función es 0. Su coeficiente principal es el mismo, 5. Y el término constante también. Entonces el grado 0, coeficiente 5. Y esta función se llama función constante. En este caso no tenemos tenemos un número, pero no es un número como tal, sino que es un 0. Entonces, grado de la función no tiene grado, estamos hablando de un 0. Coeficiente principal tampoco tiene. El término constante es un 0. Y su nombre es 0 polinomial, de polinomial. Recuerden que podemos escribirlo así: f de x es 0, y como quedamos en actividades anteriores, esta podemos escribirla como y. Entonces lo que estamos hablando es que y vale 0. Eso se llama 0 del polinomio, así le llaman muchos libros. Entonces es importante retomar estos términos para que nos quede claro lo que vamos a hacer más adelante con nuestras funciones. Entonces vamos viendo algunos ejemplos. En nuestros videos que están en plataforma hablan de cosas como esta. Necesitamos tener bien claro estos conceptos. El teorema del factor.
dice que si x es un número y por lo tanto una raíz de un polinomio, este se puede escribir como un factor, y este número, si es un factor, a la vez es una raíz de la ecuación. Esto se llama teorema del factor y está más explicado con más detalle en los videos que tenemos ahí. Esto lo tomamos del libro de matemáticas simplificadas. Otro concepto que trabajamos desde matemáticas 1 es el concepto de discriminante. Para recordarlo, necesitamos verlo así. En una expresión como la que tenemos aquí o la que nos enseñaron desde el primer semestre, si hablamos de esto, tenemos nosotros la forma general, ¿se acuerdan? Nos lo enseñaron así, fórmula general o fórmula del algoritmo, y nos dicen que tenemos aquí la fórmula, una es positiva y la otra es negativa. A la cantidad que está aquí en la raíz, les decía la vez anterior, debo enfocarme aquí en la raíz. La cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz, eso se llama discriminante. Y nosotros debemos analizarla antes de resolver una ecuación. ¿Para qué? Para tener claro que si ese discriminante es positivo, las raíces son reales y diferentes. Ahora, si se fijan aquí el concepto de positivo y negativo, necesitamos recordarlo bien. Vamos a ponerle aquí una línea, vamos a poner una línea bien. Cuando nosotros nos enseñaron la recta numérica, nos dijeron que de este lado estaban los positivos, de este lado están los negativos, aquí tenemos el 0. Lo que hemos aprendido en este curso es que si llamamos a x un número, para que ese número sea positivo podemos decir que x debe ser mayor que 0. Es otra forma de decir positivos. Aquí dice positivo, aquí también dice positivo. Si el número es negativo tendría que ser menor que 0, ya lo platicamos también. Entonces aquí dice negativo, aquí también dice negativo. Si este número es menor que 0, cae de este lado, por lo tanto es negativo. Por esa razón, si nos fijamos con detalle, dice, si el discriminante es positivo o mayor que 0, sus raíces son reales y diferentes. Es lo que necesitamos tener bien claro. Si ese discriminante, lo que está aquí adentro, ahorita vamos a hacer ejemplos, lo que está aquí adentro me da 0, sus raíces son reales, son iguales y se pueden calcular así. Cuando damos cursos de álgebra, les decía, a veces queremos resolver todo con la pura fórmula y ni siquiera tenemos bien claro que estamos resolviendo. Si por otro lado el discriminante, lo que está aquí adentro, es negativo, ya vemos cómo se escribe, es negativo, dice que sus raíces son complejas. Ahorita vamos a ver el por qué. Entonces tenemos negativos y positivos. Lo que hemos visto también en nuestro curso es que nosotros podemos encontrar el vértice. En la ocasión anterior hablábamos de un método que era encontrar x y luego ese evaluarlo para encontrar el otro. También podemos aplicar la fórmula. Esta yo creo que la vieron también en primer semestre y si no, aquí la presentamos. Quiero encontrar las raíces, utilizo la fórmula general siempre y cuando primero haga esto. A veces eso a los maestros se nos olvida. Les enseñamos que hay que resolverla simplemente aplicando los datos, ¿no? La vas a usar hasta que tengas claro esto. Y si quieres encontrar el vértice, utilizas esta fórmula. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos para que nos quede claro pues cómo se usa. Entonces nos dejamos el vértice en paz. Y ahorita lo hacemos a través de un ejemplo. Voy a reducir esto un momento para que nos deje trabajar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nosotros una función cuadrática.
porque el grado mayor es 2. Entonces tenemos una función cuadrática que podremos resolver aplicando el concepto del discriminante. Entonces, lo que debemos hacer primero es encontrar los valores de A, B y C y aplicar la fórmula para el discriminante. A es el número que hay aquí, es un 1. B es el que sigue, que es el lineal, con todo y todo. Y C es el término independiente. Por esa razón hicimos primero la tabla para ubicarlo. Está el coeficiente principal, que es 1, el coeficiente del lineal, que es el que tiene nada más x, y el independiente. Entonces, nos han enseñado a aplicar la fórmula. Sí, está bien, pero antes tienes que utilizar el discriminante, pero a algunos maestros se les olvida enseñarlos eso. Se van directamente con la fórmula. No, primero tienes que enseñar esto. Dices, el discriminante es b al cuadrado. Como es negativo, digo menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a, que es un 1, por c, que es un 7. Entonces nos queda, el discriminante es igual, menos 4 al cuadrado, esto nos va a dar un 16, menos 4 por 1, 4 por 7, 28. Esto nos va a dar menos 12. Entonces tenemos, el discriminante nos dio menos 12, es negativo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, cuando el discriminante nos da negativo, ¿qué sucede? Dice, si el discriminante y te da negativo, sus raíces son complejas. ¿Qué significa, maestro, que las raíces sean complejas? Nosotros debemos recordar que si aplicamos la fórmula, diríamos x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante, que es y, sobre 2a. Entonces, si nos fijamos, queremos sacar la raíz de y, pero y es menos 12. Y esta raíz no es real, es una raíz imaginaria. Bueno, ¿y cómo lo interpreto eso? Lo que estamos diciendo ahí, que la gráfica no corta al eje X. Entonces, siempre que apliquemos algo así, debemos ver primero el discriminante. Yo sé que algunos maestros no quieren enseñarlo así o no nos gusta enseñarlo así porque nos vamos directamente con la fórmula para ahorrar tiempo. ¿Qué hago ahora? Agarro mi aplicación y voy a graficarla. Ya sabemos graficar, puse la función y la estoy graficando. Lo que estamos diciendo con este cálculo es que la parábola, porque es una parábola, no corta al eje X, por lo tanto no tiene solución en los reales. Esa es la razón por la que necesitamos ver primero esta parte. Y como vamos a aplicar un método que es totalmente gráfico, necesitamos saber exactamente cómo interpretar la gráfica, pero quise mostrarles el ejemplo para que lo veamos directamente en el álgebra. Les decía en la ocasión anterior, a veces nosotros como maestros nos quedamos aquí y nunca les decimos que en realidad la gráfica no corta. Encuentra las raíces, no tiene, ¿por qué? Porque no corta el eje X. Entonces no tiene raíces que sean reales. Veamos más ejemplos. Vamos a quitar esto. Bien, entonces, si queremos verlo nada más así, que es la idea de la actividad que les mandé, si presenta algo así en mi gráfica, lo que voy a decir es, ¿sabes qué? Esta no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque simplemente no corta el eje X, el eje X está por acá. Vamos más ejercicios. Tenemos algo así. Queremos encontrar entonces las raíces.
Encontrar las raíces significa encontrar los puntos donde la gráfica corta al eje X. Eso es lo que queremos encontrar. A veces cuando nos dan esto en Matemáticas 1 se nos olvida decirles, o no queda claro, que encontrar las raíces es encontrar dónde están nuestra gráfica cortando el eje X. Aquí tengo entonces esta función cuadrática. Ya dijimos que cuadrática porque el mayor es 2. Oye, pero tiene este que es una fracción. Vamos a darle un tratamiento antes. Entonces, quedamos que un 0 del polinomio quiere decir que este va a ser 0. Por eso vemos la tabla primero. Nos queda 2/3 de x cuadrado menos 4x más 6. Primer paso, la igualo a 0. ¿Por qué la igualas a 0? Porque quieres encontrar sus raíces. Entonces, un procedimiento puede ser, una estrategia puede ser este 3 que está dividiendo. Voy a multiplicar a toda la ecuación. A toda la ecuación por ese 3. Entonces diría 3 por 0. Después digo 3, voy aquí. 2/3, aquí está la x, menos 3 por 4, aquí está la x, voy aquí, más 3 por 6. Estoy multiplicando toda la ecuación por 3. ¿Qué sucede entonces? 3 por 0 nos queda 0. En este caso, 3 multiplica y 3 divida, nos queda 1 y sería entonces 2x, menos por más menos, 3 por 4, 12, más 18. Aquí me falta una x. Entonces ya tenemos de aquí a acá, quitamos el 3. ¿Por qué? Porque a algunos les es más cómodo trabajar sin fracciones, o con fracciones es lo mismo de todos modos, para que tengamos otra estrategia de solución. Aplicamos lo que ya sabemos. Encuentro A vale 2, B vale menos 12, es este, es un 12, vamos a borrarlo que se ve bien. A ver, vamos a ponerla de nuevo. Quedamos que este era 12 y acá hay un 18. B vale menos 12 y C vale 18. Entonces, lo que aquí debemos entrenarnos es que a veces nos enseñaron a que hay que irnos directamente con la fórmula. No, debemos recordar y reafirmar que lo que debo hacer es primero el discriminante. A algunos no les gusta porque parece que están escribiendo de más. No, lo que estamos haciendo es aclarar cómo son nuestras raíces. B es menos 12, es este número de aquí, al cuadrado, menos 4 por A por C, 18. El discriminante entonces nos queda menos 12 al cuadrado, agarro mi calculadora y esto nos da 144. 4 por 2 por 18 también nos da con la calculadora 144. Entonces el discriminante es 0. Como que lo estamos viendo que estamos escribiendo de más, ¿no? Si se fijan, aquí lo tengo de nuevo. Cuando hablamos del discriminante, dice, si tu discriminante es 0, estamos aquí, las raíces son reales, son iguales, y su valor se puede calcular con esta formulita con la que tenemos el vértice. Vamos a hacerlo. Entonces voy a reducirlo aquí para que nos deje trabajar. Dijimos entonces, me dio 0. Quiere decir que sus raíces son reales y son iguales.
y las puedo calcular con la fórmula que dice menos b sobre 2a. Menos b, menos, aquí está b, como es negativo pongo un paréntesis, sobre 2 por a, que es un 2. Nos queda entonces menos por menos más, 12, 2 por 2, 4, y 12 entre 4 nos da 3. Y ya terminamos. ¿Por qué? x1 es igual, acabamos de decir que son iguales, es igual a x2 y ambas valen 3. Esta es la parte del álgebra. Necesitamos aclarar cómo es la gráfica. Agarro la aplicación, cualquier aplicación que me ayude a graficar. Aquí tengo la gráfica, la ponemos y la graficamos y resulta que aquí está nuestra gráfica. Como podemos ver, esta gráfica de la parábola toca aquí en el punto 3 y vuelve a regresar. Es este 3 que tenemos aquí. En el caso anterior no tocaba, no tenía solución. En este caso toca. Entonces cuando toca al eje X estamos hablando de que las raíces son iguales. Ojo, no lo está cortando, nada lo toca. Si nada más toca, sus raíces son iguales en el punto donde está tocando. Este 3 que tenemos aquí es este 3 que tenemos acá. Por esa razón es importante que primero veamos el discriminante. Y se fijan, nos ahorramos también hacer todo el cálculo. Bien, hagamos otro ejemplo para ir aclarando esta parte. Les decía al inicio del video, la actividad que enviamos es una actividad aparentemente sencilla, pero si no tengo claro qué estoy haciendo, únicamente voy a utilizar la aplicación y no voy a saber ni siquiera qué estoy haciendo. No, la idea es que lo reafirmemos con lo que ya sabemos de álgebra de nuestro curso de primer semestre. Aquí tengo otro ejemplo. Digo, A vale 1, B vale menos 7 y C vale 10. Discriminante, primero, dice b cuadrada menos 4ac. Discriminante, b al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 4 por a es 1, voy aquí, por c, que es 10. Entonces nos queda 7 al cuadrado es 49, 7 por 7, y después tenemos 4 por 1, 4 por 10 nos da 40. Resulta que esto nos da 9. Si vemos nuestra fórmula, decimos x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a. Yo les decía, si calculamos primero el discriminante, ya tenemos la mitad del problema hecho. ¿Qué se hace? Después dices menos b. Bueno, vamos a llamarle x1 y x2 para que nos ubiquemos bien. x1, digo, menos b, voy a tomar la parte positiva, aquí está 9, sobre 2a. x2, otra vez está menos b, voy a tomar la parte negativa, aquí está el 9 y aquí está el 2a. Está la parte positiva, la tomo aquí, está la parte negativa, la tomo acá. Algo importante que nos va a servir más adelante. El exponente mayor es 2, estoy hablando de 2 raíces. Si el exponente mayor fuera 3, hablaría de 3 raíces. Ahorita vamos a hacer también un ejemplo. Bueno, entonces vamos a terminarlo. Dice, si nos fijamos aquí, el discriminante nos dio 9. Si recordamos nuestra pequeña tablita, dice, el discriminante te dio, aquí está, me dio positivo, estoy aquí. Las raíces, estas que voy a encontrar aquí, son reales y además son diferentes.
Entonces es importante conocer cómo se comporta el discriminante para sobre eso interpretar las soluciones, no nada más encontrarla y no sé qué estoy haciendo. Bien, entonces terminémoslo. Dice menos de la fórmula, estoy aquí, b, pero b tiene su propio menos, entonces pongo un paréntesis para no confundirme, y la raíz de 9 es 3 sobre 2 por a, aquí está, es un 1, decimos menos por menos da más, 7 más 3 sobre 2, 7 más 3 nos da un 10 sobre 2 y esto nos da 5. Ya tenemos una raíz. Hagamos la otra, menos, este menos es de la fórmula, b, pero b tiene su propio menos, entonces me acostumbro a poner paréntesis. La raíz de 9 quedamos que es 3 sobre 2 por a, aquí lo tenemos aquí, decimos menos por menos da más, 7 menos 3, aquí estoy, sobre 2, 7 menos 3 es un 4 sobre 2, esto nos da 2. Antes de hacer la gráfica debo interpretar qué significa esto. Aquí digo, la gráfica corta por el punto 5 y corta por el punto 2. ¿A quién corta? Al eje X. Lo que estamos encontrando al momento de calcular las raíces es donde corta mi gráfica al eje X. Si voy a utilizar únicamente un graficador, voy a borrar esta parte. De todos modos pueden regresar el video para que lo tengan ahí. Voy a borrar esta parte y voy a poner únicamente la gráfica para que vean la diferencia de uno y otro. Aquí tengo mi gráfica. Agarro mi graficador, tecleo y podemos ver con calma que efectivamente la gráfica corta al eje X en el punto 2, que es este que tengo aquí, baja, vuelve a subir y corta en el 5, que es el que tengo acá. Entonces, como pueden ver, utilizar un graficador me da directamente las raíces de la función sin hacer ningún cálculo. Por eso quería mostrarle que es importante que sepamos el manejo del álgebra para que nos quede claro al momento de usar el graficador qué es lo que en realidad estoy haciendo. Hagamos más ejemplos. Entonces, ¿qué significa encontrar las raíces o ceros de un polinomio? Significa encontrar los puntos donde la gráfica corta al eje X. Cuando resuelvo una ecuación, cuando encuentro las raíces, lo que estoy haciendo es encontrar los puntos donde se corta al eje X. Muchas veces nos quedamos únicamente con las soluciones y nunca supimos qué hicimos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para que practiquemos esta parte. Les comentaba también, el material que les mandé es únicamente el aspecto gráfico. No vamos a hacer el desarrollo algebraico, primero porque ya lo vieron desde el primer semestre, y básicamente me interesa que interpretemos correctamente la gráfica con sus raíces. Entonces, de nuevo, lo que hago es encontrar el valor de A, este aquí es un 1, el valor de B es menos 1, recuerden que lo debo tomar con todo el signo, y el valor de C es menos 6. Entonces digo, oiga maestro, pero ¿cómo le hago? Si me fijo con detalle, ahora tengo una cúbica. Entonces, a pesar de que hay fórmulas para resolver las cúbicas, estas ya no se pueden resolver tan sencillo como estamos acostumbrados a hacerlo con las cuadráticas, ¿sí? Entonces, por esa razón estamos usando un graficador. ¿Qué voy a hacer? Voy a teclear mi gráfica en el GeoGebra
y van a encontrar algo así. Entonces, a partir de la función cuadrática, las cúbicas a la 3, a la 4, a la 5 y en adelante ya no se pueden resolver tan sencillo como estamos acostumbrados. Entonces, por esa razón estamos usando el graficador. Entonces me dice: Manuel, necesito que me des las raíces de esta función. Entonces agarro mi graficador y digo: a ver, el maestro me dijo, si está la 3, que es el coeficiente mayor, quiere decir que esta tiene 1, 2, tiene 3 raíces. ¿Por qué? Por el teorema que vimos hace un momento. Entonces, está la 3, tiene 1, 2, 3 raíces. Y siempre las voy a leer, para tenernos un orden, las voy a leer de izquierda a derecha. Entonces, la primera raíz que tengo es aquí, menos 2. Menos 2. La segunda raíz corta por aquí, es un 0. Y la tercera raíz es un 3. Entonces, como en el caso de las cuadráticas, únicamente estoy ubicando las raíces de mi función, que son los puntos donde mi gráfica corta al eje de las X, que son estos puntitos de aquí, leyéndolos de izquierda a derecha. Entonces, como pueden ver, ya nos ahorramos toda la parte del álgebra. Además, las cúbicas, a pesar de que hay una fórmula para ello, se vuelve muy complejo el cálculo. Entonces, por esa razón estamos utilizando un graficador. Hagamos más ejemplos. Aquí tenemos este. Vamos a poner este otro. Entonces, si me fijo ahora, el exponente está a la 4. Si está a la 3, si está a la 4, mejor uso un graficador. Tecleo la función, agarro el GeoGebra y digo: aquí está mi gráfica. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de cómo se resuelve. Entonces me dicen: a ver, Manuel, dime las raíces de esta gráfica. Debo fijarme en esto. Si está a la 4, que es el mayor, puede tener más como en el caso anterior, pero voy a fijar en el exponente mayor. Entonces digo, como está a la 4, tiene 1, 2, 3 y 4 raíces, dijimos por el teorema que platicamos hace un momento. Si está a la 4, tiene 1, 2, 3, 4 raíces. Y me voy ahora sí con la gráfica. Esto es lo que me interesa que sepan interpretar. El maestro me dijo que para ordenarlo me voy a ir leyéndolas de izquierda a derecha. Entonces la primera es menos 4. Aquí está la primera. Se fijan en los ejemplos que hicimos. Aquí corta, ahí sigue, y aquí toca. Corta. Entonces, si en este caso corta es una raíz que se llama raíz simple, si mi gráfica por el contrario toca, se llama raíz de multiplicidad. Bien, si nos fijamos, corta y toca, y dijimos, cuando corta es una raíz simple, cuando toca es doble. Entonces me voy acá, digo, ya tengo la primera, es menos 4. Como aquí toca, quiere decir que una raíz es 0 y la otra también es 0, es doble. Regresa por acá y vuelve a tocar en el punto 4. Esto es lo que yo quiero que sepan interpretar. Cuando toca es doble y cuando corta es una raíz simple o sencilla. Esa es la actividad que tenemos ahí programada en el material que les envié.
Bien, entonces hagamos ya el ejercicio como tal de la sección 1 para que les quede claro ya con toda esta explicación. Por eso razón no le dimos en una videoasesoría, porque no nos alcanzaba el tiempo. Ya voy a enfocar directamente a resolver la actividad para que vean qué es lo que deben hacer en el material que les envíe. Ya que vimos la parte de la teoría y vemos en qué consiste encontrar las raíces de una función polinomial, vamos a enfocarnos directamente a resolver la sección 1 del material que les mandé, pero con la intención de que entendamos bien el concepto y no únicamente apliquemos algo y simplemente ponemos el resultado sin saber de qué se trata. Ejemplificando, dijimos que hay dos tipos de raíces, una raíz simple y una raíz de multiplicidad, que son raíces dobles. Ya tengo aquí activado GeoGebra. Lo que voy a hacer es borrar lo que tenga escrito ahí. Me voy aquí a ajustes, que es el gran y pido la vista estándar. Tenemos en blanco nuestro GeoGebra. Lo que hacemos ahora es teclear esta función acá, así tal cual. Entonces nos vamos directamente, digo f de x, puedo ponerle f de x o puedo poner y, y igual a x cuarta, x, aquí está el exponente, la 4. Para moverme de ahí activo esta línea del cursor. Si sigo escribiendo aquí me sigue apareciendo como un exponente, entonces ya que estoy ahí me desplazo, si fija el cursor va a aparecer aquí, más 13x a la 3, aquí está mi cursor, me desplazo hacia la derecha, más 42x cuadrada menos 32x menos 224. Bien. Ya que tecleamos nuestra función, como podemos apreciar, el ajuste que tenemos en nuestra escala es muy grande. Estamos hablando de números grandes, por eso les puse este como ejemplo. Estamos hablando de más de 200. Y nuestra pantalla pues nada más abarca hasta el 15, 16 por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar nuestro eje Y para que quepa nuestra gráfica en la pantalla. Eso en la lista de cotejo es hacer un zoom adecuado. Voy a poner mi dedo índice y el pulgar aquí como hacemos con nuestras fotos y lo voy a reducir. Pongo mis dedos y voy a reducir el eje. Si se fijan, el eje X permanece igual, no se mueve. El que estoy haciendo es mover el eje Y, pues mi dedo índice y el pulgar como hacemos con las fotos, y lo estoy arrastrando para reducirlo y que mi gráfica se pueda apreciar. Eso es lo que les voy a calificar. Estoy tomando aquí con el índice y lo estoy arrastrando para que la gráfica se pueda apreciar. Eso es lo que voy a calificarles. Ya mi equipo puede decir, ¿sabes qué? Nos gusta que esté más amplio. Ahora puedo mover también el eje X. Pongo mi dedo índice, pulgar y puedo ampliar. Puedo reducir este con la intención de que aparezcan mis datos o mi gráfica con mis datos. Entonces lo que voy a hacer ahora es visualizar mis raíces. Voy a ampliarlo un poquito para anotarlo. Se fijan aquí, una raíz es 7, aquí corta, en este caso toca, y si me muevo más para acá, aquí está la otra raíz, se desconfigura un poquito, aquí está la otra raíz. Entonces si lo vemos todas juntas, aquí están mis raíces. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, si lo vemos directamente de la gráfica, aquí aparecen las raíces, tenemos 7, 4 y 2.
Pero si no quiero verlo así y lo quiero hacer directamente con la aplicación, lo que hago es posicionarme aquí. En estos puntos se despliega otro comando, entonces le pido clic y pido propiedades. ¿Sí? Entonces aquí me muestra las propiedades que tiene mi gráfica. Aquí puedo cambiar el color, vamos a cambiarlo en color azul, y ustedes lo deciden. Y la otra podría ser directamente, me voy sobre la gráfica, si ya no quiero hacer eso. Entonces me voy aquí a una raíz, me dice que una raíz es -7. Entonces lo que hago es, en mi hoja que les mandamos, una raíz es -7. Recuerden que de izquierda a derecha. Hago clic en el otro punto. Dice la otra raíz es -4. -4. Pero quedamos que como toca a la gráfica, esta raíz es doble. Entonces aquí también sería -4. Se fijan, no estoy haciendo ningún cálculo, simplemente estoy interpretando lo que dice la gráfica. Y la otra raíz es este punto de aquí y es 2. Al darle clic encima del punto, automáticamente me dice quién es la raíz. Entonces en este caso es 2. Si fijan, como está la 4, como vimos en la parte del video anterior, si son 4, entonces está hablando de 1, 2, 3, 4 raíces. Ahora fíjense lo que nos da el programa. Cuando yo le doy clic aquí, me dice que es una raíz. Si doy clic en este punto de aquí, me dice que es un extremo. Y aquí me dice que es una raíz y también es un extremo. Estos son los puntos máximo y mínimo. Entonces, le doy clic aquí. El punto máximo tiene coordenadas así como están, paréntesis, -4, 0. Le doy clic en el otro punto, en el que está más abajo, y le llamo un extremo porque es un extremo de la curva. Y lo que voy a hacer es únicamente vaciar sus datos directamente. Entonces decimos paréntesis 0.3, así como lo veo, simplemente lo voy a escribir 229.5. La actividad dice: encuentra las raíces, aquí están las raíces, y las coordenadas del punto máximo y el punto mínimo y la gráfica de esta función. La idea de esto es que nosotros tengamos claro que lo que estamos haciendo, porque si fijan, en realidad nada más lo que estamos haciendo ahora pues es vaciar los datos que nos da GeoGebra. ¿Qué sigue ahora? Pues simplemente poner un zoom adecuado para que mi gráfica se aprecie bien. Voy a hacer clic en cualquier punto que yo quiera mostrar. Pensemos que queremos mostrar este, y aparte vamos a poner, como ya sabemos, vamos a poner nuestro texto que diga el grupo y el equipo. Vamos a pensar que es mi equipo, el H, y el grupo 401. Vamos a pensar que es este equipo. Damos enter. Recuerden que lo activamos. Aquí es como prenderlo, apagarlo. Entonces mi gráfica debe llevar mis datos. Vamos a ponerlo por aquí. Pensemos que mi equipo decide que ahí va. Ya que está esos datos, voy a darle un clic en cualquiera de los puntos. Pensemos que es este el que mi equipo decide, o este, para que la gráfica se aprecie bien.
y lo que hago es tomar captura de pantalla y le voy a pegar acá donde está mi gráfica. Recuerden que a mí se me distorsiona por efecto de la pantalla, pero ustedes sí lo pueden hacer directamente. Aquí tengo mi gráfica y la vamos a recortar. Algunos equipos, les decía, no recortan bien o se les olvida recortar. Aquí tenemos. Entonces ya tengo mi gráfico, vamos a ponerlo aquí. No es necesario que esté enorme, simplemente les puse un recuadro para que se ajuste ahí. Entonces lo que voy a calificar es los datos de las raíces, ya les comenté cómo, coordenadas del máximo, del mínimo y su gráfica como tal. Entonces ya con eso tendríamos resuelta la sección 1. Quise mostrarles esta parte porque si no les decimos la parte de álgebra, entonces caeríamos en el otro extremo. Simplemente uso el GeoGebra, pero en realidad no sé ni qué estoy haciendo, simplemente estoy vaciando datos, ¿no? Todo lo que vimos del álgebra simplemente lo estamos ocupando acá. Como les comenté en la primera parte del video, para resolver este tipo de ecuaciones que ya son de nivel 4 o más grandes, se vuelve muy compleja la solución. Hay métodos para hacer esto utilizando lo que se llama división sintética, pero en este curso no lo vamos a ver, nos vamos a enfocar básicamente al uso de GeoGebra. Bien, jóvenes, con eso terminamos la primera sección. Más adelante, en otro video, para no hacerlo tan largo, voy a mostrarles la sección 2 con un problema de optimización también enfocado al uso de GeoGebra, y voy a darles una serie de pasos para hacerlo. Bien, entonces continuamos en la otra sección.